Hola chicos, vamos a tratar de abordar en estas diapositivas la parte E5 que corresponde a fusión y estrellas. Obviamente pues la idea es que lo revisen con calma y puedan pues tomar toda la información que aparece en cada una de las diapositivas para profundizar la información y no quedarse solo con el audio que están escuchando. Bueno, así como ya entendimos la fisión, ¿verdad? Y lo habíamos trabajado también en unidades anteriores. Aquí habíamos visto esta curva donde tenemos la energía de enlace por nucleón y el número de masa atómica o el número de nucleones A. Entonces habíamos visto que para esta zona se veían los elementos que hacían fisión fácilmente y entre más se fisionaban, pues los elementos eran un poco más estables porque tenían una mayor energía de enlace. Acá en la gráfica estamos viendo la zona inicial en donde tenemos son los elementos que son ligeros y que se pueden fusionar para formar uno más pesado. Entonces, según toda la parte experimental, se entiende que la fusión da mucha más energía por kilogramo de combustible que la fisión, es decir, tiene una mayor energía específica o produce una mayor densidad de energía si lo miramos como energía por volumen cuando utilizamos una fusión que una fisión. Y pues la idea es poderlo entender aquí en el gráfico. ¿Cómo lo entendemos en el gráfico? Bueno, aquí vemos en la gráfica, si tomamos un elemento ligero con otro ligero, pues eso va a producir un elemento un poco más pesado donde su energía de enlace va a ser mucho mayor. Lo que quiere decir que en este caso la fusión me va a producir elementos estables con una mayor energía de enlace y en cada proceso pues se va a liberar mucha más energía que el lado de la fisión. Bueno, y precisamente la fusión es el método que utilizan las estrellas para obtener su energía. Cada segundo, por ejemplo, en nuestro Sol, más de 560 millones de toneladas de hidrógeno se están fusionando para formar helio. Y en cada proceso, en cada reacción de fusión, pues se libera una gran cantidad de energía. Vamos a observar aquí estas reacciones químicas que están descritas, que es lo que se conoce como el ciclo protón-protón. Entonces aquí tengo un hidrógeno con otro hidrógeno y esto me produce un isótopo del hidrógeno que es llamado deuterio, ¿verdad? Además produce partículas beta positiva o positrones y los neutrinos y además pues la energía que se libera. Pero si ese deuterio se fusiona con otro hidrógeno, me producen un isótopo del helio, produce también rayos gamma y energía. Y si esos helios se vuelven y se fusionan, me están produciendo esos isótopos de helio, me están produciendo el helio como lo conocemos con dos protones y dos neutrones, es decir, con A4 y Z2. Y además, pues salen otros hidrógenos que van a permitir seguir el proceso de la fusión y poder seguir generando energía a través de este método. Entonces son varios pasitos, son 3 pasos como los describe aquí, en que estas reacciones me producen helio y energía en las estrellas. Allí vemos la descripción en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí dice sale un neutrino, aquí salen rayos gamma, cuando se fusionan, hay liberación de energía. Ahí está cómo se produce esto. Y entonces acá vemos la energía liberada, emitida por el Sol en este caso, lo hace a una rata o a una proporción, ¿verdad? O a un ritmo de 3.9 por 10 a la 26 watts, que es la potencia del Sol, o también la luminosidad. Recuerden que potencia es sinónimo de luminosidad, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a los números, dice esta es la potencia de millones de millones de millones de plantas nucleares.
¿Por qué? Porque la pregunta es, si la fusión libera mayor energía, ¿por qué nuestras plantas nucleares del mundo están funcionando con la fisión y no con la fusión? Entonces, bueno, ya aquí por lo menos estamos entendiendo que para producir esa potencia que se genera en el Sol, estamos hablando de millones de millones de millones de plantas nucleares. Aquí tenemos, por ejemplo, resumido el paso del ciclo protón-protón, y entonces aquí tenemos el deuterio con un tritio, y esto me está produciendo helio, ¿cierto? Y energía. ¿Qué ventajas tiene utilizar la fusión? Pues como hemos visto, gran generación de energía, la materia prima que es hidrógeno es súper barata, es fácilmente disponible, lo obtenemos del agua, ¿verdad? Y pues lo que se genera no son productos radiactivos directamente. Acá pues en la Tierra se han desarrollado algunos proyectos. Está por ejemplo el proyecto JET que ya no está funcionando, pero hay uno que le siguió los pasos, que es el ITER. Acá tienen un link donde pueden entrar y consultar y ver cómo actualmente se está dando este proceso de investigación para la fusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había hay cosas que atender. Por ejemplo, generar una reacción de fusión autosostenida, ¿cierto? El principal problema, como menciona acá, es conseguir que esos dos núcleos estén suficientemente cerca, que son dos protones de carga positiva, durante el tiempo suficiente para que logren fusionarse. Eso en el Sol y en las estrellas es supremamente fácil, porque las enormes temperaturas y presiones que están en esas estrellas, pues ofrecen esas condiciones adecuadas. Esas altas temperaturas hacen que la repulsión electrostática entre los protones sea muy poquita, sea despreciable, y entonces es fácilmente fusionable los dos hidrógenos, ¿sí? Pero aquí en la Tierra pues hay que generar esa enorme temperatura para poderlo lograr. Entonces dice, aquí se necesitan más de 100 millones de Kelvin, y pues a esta temperatura toda la materia que conocemos existe como un plasma ionizado, ¿cierto? Otro problema, imagínense que ya hemos logrado generar esa alta temperatura y que se puedan fusionar los dos protones. Primero hay que mantenerla sobre un tiempo suficiente, ¿verdad? Y lo otro es qué cosa sostiene algo tan caliente. Entonces lo que se han generado son campos magnéticos muy fuertes en una cámara llamada como tokamak, en forma de anillo, para mantener ese plasma lejos de las paredes del recipiente. Y pues los cálculos muestran que desafortunadamente, generando esas altas temperaturas y esos campos magnéticos enormes, pues se consume más energía de la que la reacción de fusión pudiera producir por ese instante de tiempo. Ahí hay una imagen de ese anillo gigante donde se producen los campos magnéticos. Bueno, y esto de la fusión nos lleva un pasito enseguida a cómo se producen las reacciones en las estrellas, cómo existen las estrellas, qué tipo de estrellas hay, cómo calculamos su luminosidad o su radio, ¿cierto? Entonces aquí nos pasa a la parte de astronomía o astrofísica. Y entonces empezamos con una pequeña introducción a conceptos básicos, ¿cierto? Como por ejemplo el sistema solar, que vemos que pues está formado por 8 planetas que giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. La Tierra, la que tiene la órbita un poco más circular, Mercurio, la que tiene la más elíptica, que hay algunos detalles interesantes como para leer y consultar. Pero por ejemplo mencionaremos algunas medidas astronómicas como lo que es el año luz, AL, y es la distancia recorrida por la luz en un año. O hablamos de los parsec, PC, que es la distancia que hay entre dos estrellas en promedio, más o menos, y la estrella más cercana, que es la Próxima Centauri, que está a 1.3 parsec de nosotros, ¿sí? Y más adelante pues miraremos un poquito cómo se hace eso y cuáles son las fórmulas de conversión.
Aquí también tenemos un resumen acerca de las estrellas, que es lo que vamos a ver en el resto de la presentación. Por ejemplo, la fuente de las estrellas, que ya sabemos que es por medio de la fusión, generalmente de hidrógeno para producir helio, y luego miraremos qué pasa con las otras estrellas que ya han acabado su hidrógeno, ¿verdad? Aquí dice, debido a la alta temperatura, pues la repulsión electrostática es despreciable y se produce el ciclo protón-protón. Vamos a hablar acerca de la estabilidad de la estrella, por qué la estrella es estable y cuándo deja de ser estable. Y aquí hablamos de dos fuerzas importantes, que es la fuerza de gravedad, que va hacia adentro, así como en nuestro planeta, ¿cierto? Así que siempre la dibujamos hacia abajo, pero hacia abajo no, sino hacia el centro de la Tierra. Entonces, todas las estrellas también tienen una fuerza de gravedad hacia adentro, pero además hay una presión de radiación hacia afuera. Y cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, la estrella se mantiene estable. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Recordamos el concepto de luminosidad o potencia, que ya lo mencionamos, y depende pues obviamente de la temperatura superficial de la estrella, y eso nos lleva a la ley de Stefan Boltzmann. L de luminosidad o potencia con temperatura a la 4, pero también depende del área, es decir, del radio de la estrella, ¿cierto? Vamos a hablar acerca del espectro de cuerpo negro, y sabemos que a mayor temperatura, mayor intensidad, mayor frecuencia y menor longitud de onda. Esto nos lleva a la ley de Wien, que ya también hemos trabajado, lambda por temperatura igual a esta constante que está en nuestro cuadernillo, y podemos ver que lambda y t son inversamente proporcionales. Entonces, entre menor sea la longitud de onda, quiere decir que tiene una mayor temperatura superficial, y eso pues implica que va a tener una mayor intensidad y una mayor frecuencia, ¿sí? Hablamos del brillo aparente, también llamado intensidad, cuando hablamos de transferencia de energía térmica, que es la luminosidad por unidad de área, brillo con B, y esta D que aparece en la fórmula, recuerden que es la distancia que hay entre la fuente de radiación y el objeto al que le está llegando, ¿sí? Ahora ya hablamos acerca de los espectros y dijimos para qué nos sirven los espectros. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, un espectro de una estrella y recogemos esa luz que nos está llegando, ella nos va a permitir conocer, por ejemplo, su temperatura superficial por medio de la ley de Wien. Aquí está. Entonces, si yo conozco lambda por medio del espectro, puedo calcular cuál es su temperatura superficial aproximada. Pero también con esos lambda que estoy recibiendo, yo me voy, así como les había mencionado, a esa base de datos que ya se tiene de los elementos que encontramos acá en la Tierra, que se han estudiado, y podemos comparar esas longitudes de onda que observamos de ese espectro que viene de la estrella para saber cuál es su composición química y determinar qué elementos tienen su superficie. También el espectro nos ayuda, por ejemplo, a determinar si esa estrella se está alejando o se está acercando de nosotros, con cuánta velocidad, o si está rotando, por ejemplo, y es por medio del efecto Doppler. Entonces, si nosotros recibimos ese espectro, vamos a ver una imagen más adelante, nos vamos a dar cuenta si tiene un corrimiento al rojo, quiere decir que se está alejando de nosotros, o un corrimiento al azul, quiere decir que se está acercando a nosotros. O de pronto puede que en algunos momentos esté corrido al rojo y en otros corrido al azul, y pues esto lo que nos indica es que el cuerpo está rotando, y cuando está yendo en el círculo hacia allá es como si se estuviera alejando, pero cuando está viniendo en el círculo es como si se estuviera acercando, y por eso su espectro puede tener esas dos interpretaciones. Y por último miraremos el uso del diagrama HR, que es un diagrama en donde ubicamos a las estrellas y miramos un poco cuál es su proceso evolutivo dependiendo de la masa que tengan y de la cantidad de reacciones de fusión que hagan, qué elementos están fusionando. Por ejemplo, iniciamos em, eh, respondiendo la pregunta, ¿cómo nace una estrella? Entonces, inicialmente, pues las estrellas se forman cuando tenemos nubes de gas frío que tienen una gran masa, y por esa gran masa colapsan por su propia gravedad. Entonces empiezan
a contraerse, como a implotar, ¿sí? Y en ese proceso de contracción, pues entre menos volumen, aumenta la presión, aumenta la temperatura, ¿cierto? Entonces acá tenemos que el gas empieza a calentarse y generalmente en esa contracción el gas se divide en pequeñas nubes, resultando una nube de esas una estrella. A veces salen más estrellas de una sola nube que implota. Dice cuando esa temperatura de esa estrella es suficientemente alta, pues va a empezar a emitir luz visible y es lo que llamamos como una protoestrella, ¿sí? Como el gas se comprime más, dice, su temperatura sigue aumentando al igual que su presión. Entonces, en ese caso empieza a surgir esa fuerza de la que mencionamos ahorita, que es la presión de radiación hacia afuera, que empieza a contrarrestar la gravedad y la estrella deja de empezar a contraerse, sino que ya empieza a alcanzar un equilibrio y una estabilidad en su radio. Entonces aquí podemos ver una representación un poco de una estrella que acá en su núcleo empieza a tener reacciones nucleares y vemos la fuerza de gravedad hacia el centro de la estrella, pero por la radiación, las reacciones de fusión, toda esa energía que se libera, pues hay una fuerza hacia afuera, que es lo que llamamos presión de radiación, y cuando están en equilibrio, la estrella es estable. Aquí ya está lo que hemos recordado en el resumen que habíamos planteado ahorita: luminosidad, brillo, ley de Wien, ley de Stefan Boltzmann. Y ahora miramos, por ejemplo, cómo esa gráfica de la radiación de cuerpo negro y de la ley de Wien nos ayuda, por ejemplo, a determinar la temperatura y el color de las estrellas. Eso lo hemos mencionado cuando hemos hablado de una estrella roja, de una estrella blanca, una estrella azul, ¿verdad? Y nos ha quedado claro que una estrella roja tiene menor temperatura que una estrella azul, aunque toda la vida desde chiquito lo hemos representado al revés. El agua caliente la representamos roja y el agua fría la representamos azul, ¿verdad? Pero en realidad hemos comprendido que para nosotros en física las temperaturas son contrarias a lo que hemos hecho desde pequeños. Entonces aquí tenemos el espectro de radiación de un cuerpo negro y miramos que a medida que va aumentando su temperatura, pues su lambda se va haciendo menor. Entonces, si yo tomo ese espectro, lo estudio y determino el lambda, y con el lambda y la ley de Wien determino la temperatura, yo puedo ubicar en mi escala qué color tiene la estrella. Entonces, por ejemplo, hemos hecho este ejercicio con el Sol, determinando una temperatura superficial aproximadamente de 6000 Kelvin, y acá nos dice que el color de la estrella es amarillo, más o menos, y que es clase espectral G. Esto que está acá no nos los pide el currículo, el anterior sí, sin embargo, pues, y había que memorizarlo, sin embargo, pues lo ponemos acá como por si en alguna pregunta hacen relación a la clase espectral o al color de la estrella. Bien, entonces ya miramos aquí para qué nos sirve el espectro, por ejemplo, para su composición química, y vamos a mirar la gráfica ahora sí para entender lo que explicamos acerca del efecto Doppler. Entonces aquí está nuestro espectro. En este caso, pregúntate, ¿es un espectro de absorción o es un espectro de emisión? Tenemos un fondo brillante de colores y tenemos unas cuantas líneas negras. Esto que está aquí es un espectro de absorción, donde se ven estas lineecitas oscuras. Y aquí dice cuando el objeto está estacionario lo percibimos así, ¿sí? Pero si el objeto empieza a alejarse, mira que aparecen las mismas tres líneas, pero está corridito más como al rojo, ¿sí? No que estén en el rojo, sino que están corriendo tendiendo hacia el rojo. Pero si el objeto se acerca, observan las mismas líneas, pero corridas hacia el azul. Esto es lo que se conoce como corrimiento al rojo o al azul de un espectro o efecto Doppler de la luz, y lo que traduce es precisamente eso. Si las líneas están corridas al rojo, el cuerpo se aleja; si están corridas al azul, el cuerpo se acerca.
¿Por qué? Dice, si la estrella se acerca, según el efecto Doppler, la longitud de onda se reduce. Es decir, que su frecuencia estaría aumentando, su energía estaría aumentando y entonces entre los dos colores ya tenemos claro que el azul tiene mayor energía, entonces tendería al azul. Pero si la estrella se aleja, lo que está aumentando es su longitud de onda. Quiere decir que su energía disminuye y en ese caso lo estaríamos viendo hacia el rojo, que es el que tiene menor energía o menor temperatura. Acá lo calculamos en nuestro cuadernillo, aparece, ya no aparece la Z, que es lo que se llama corrimiento, pero aparece el delta de lambda sobre lambda igual a B sobre C, donde lambda representa pues la línea de la longitud de onda que estamos recibiendo en la Tierra de ese objeto. El L sub 0 es como nuestro valor de referencia que buscamos en una tabla de datos, ¿sí? En una base de datos. Y esta C, la velocidad de la luz, y esta C, la velocidad de la fuente que estoy determinando si se está acercando o si se está alejando. Aquí nuevamente vemos un poquito la clasificación eh, de las estrellas con su color, su temperatura y su clase espectral. Hay incluso frases que antes pues se usaban para memorizarla, como por ejemplo, oh, buen astrónomo, fuiste grande, Kepler, maestro. Aquí tenemos las iniciales de los tipos espectrales, ¿sí? Bueno, pasamos a los tipos de estrellas. ¿Qué tipos de estrellas hay? Bueno, ya hemos hablado de las gigantes, de las supergigantes, de las enanas blancas, las estrellas binarias, que son básicamente pues las que menciona acá el currículo. Y vamos a mencionar la generalidad y luego las comparamos. Entonces, una gigante roja es una estrella grande, fría, con un color rojo, y todas las estrellas que estén en la secuencia principal, que tengan una masa muy similar a la del Sol o por debajo, pues terminarán en una gigante roja después de su proceso evolutivo. Y acá en esta estrella lo que se producen son reacciones de fusión de helio con helio para producir metales más pesados. Es decir, en una gigante roja ya se ha acabado el hidrógeno para seguir haciendo fusión de hidrógeno y ahora lo que hay es helio. Entonces se hacen fusiones de helio. ¿Qué es una supergigante roja? Bueno, es una más grande que una gigante roja, más fría, pero pues por ser más grande, a pesar de ser fría, pues es más luminosa. Y pues las estrellas que están en la secuencia principal, que tengan una gran masa, van a evolucionar en una supergigante roja. Más adelante vamos a entender qué significa que estén en la secuencia principal. Vamos a ver solo las definiciones ahora. Una enana blanca, dice, es una enana blanca viene de una gigante roja que ya también se le han acabado sus reacciones y finalmente pues dice expulsa masa, forma una estrella muy densa en la que no se producen reacciones nucleares, pero es muy caliente y por su pequeño tamaño, a pesar de ser muy caliente, pues su luminosidad es baja, ¿sí? Dice, tiene una masa comparable a la del Sol, pero un volumen comparable al de la Tierra. Entonces son muy, muy densas estas estrellas enanas blancas. ¿Qué es una estrella binaria? Bueno, una estrella binaria es un sistema que consiste en dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masa común. Y pues estos son muy, muy estudiados en astronomía. Permiten calcular, por ejemplo, sus masas observando las órbitas que toman ellas, tratando de determinar el centro de masa que tienen. Hay unas que son llamadas binarias eclipsantes. ¿Por qué? Vamos a ver si logramos acá entenderlas con este GIF, donde vemos que pues una es más masiva que la otra, tienen un centro, giran alrededor de un centro de masa, como la que está acá, que tiene aquí un puntico, pero en esa forma de girar
miren que llega un momento en que esta pequeña está por delante, pero también está por detrás. Entonces es em, como si ocurriera un eclipse y por un momento esa desaparece y solo tengo la luz que está generando una sola estrella y por otro lado tengo em, la luz de la otra, ¿sí? Por eso se llaman binarias eclipsantes. Hay otras que son binarias espectroscópicas. ¿Por qué? Bueno, aquí más o menos tenemos las dos estrellas, la amarilla, la eh, verde, y observamos que esta está girando alrededor de esta, pero cuando esta se está acercando, si yo tomo su espectro, es como si estuviera acercándose, ¿cierto? Entonces lo voy a observar corrido al azul. Pero cuando ella se está rodando y va por acá, entonces estoy recibiendo su espectro corridito al rojo porque es como si se estuviera alejando. Y así en cada momento que está haciendo la rotación, entonces constantemente estoy viendo un espectro que está corrido unas veces al rojo, unas veces al azul. Entonces la conclusión es que están rotando una con respecto a la otra y que pues puedo determinar esa relación entre ellas por medio de su espectro. Hay otros tipos de estrellas que de pronto han escuchado, las de neutrones, los púlsares. Ahí se los dejo como para que puedan investigar un poquito. Nos vamos entonces al diagrama HR, que les decía que es un diagrama que permite conocer un poco el proceso evolutivo de las estrellas. Ella tiene tres, casi cuatro franjas importantes. Esta, que es la central, todos estos punticos representan estrellas. Es una curva que está aquí así atravesada y esto es lo que se conoce como la secuencia principal. Y todas las estrellas que están en esta zona son estrellas que están haciendo reacciones nucleares de fusión de hidrógeno con hidrógeno para producir helio. Aquí está nuestro Sol, ¿sí? Acá en este lado está la referencia a la temperatura y aquí me está hablando acerca de la luminosidad con respecto a la del Sol. Entonces, no sé, la imagen quedó de pronto un poco pequeña, pero aquí tenemos el Sol y si nos vamos acá, la luminosidad de referencia dice 1. 1 y para acá más o menos su temperatura debería estar en 6.000, 5.800 Kelvin aproximadamente. Entonces, toda esta zona se llama secuencia principal y pues todas estas zonas tienen una masa pequeña, pero para este lado están ubicadas las estrellas más masivas. Luego viene esta zona que son las gigantes rojas y por aquí un poquito más las supergigantes rojas, ¿sí? Entonces, estas que están acá habíamos visto que son esas estrellas que ya no están en la secuencia principal, que ya agotaron su hidrógeno y como agotaron su hidrógeno salen de allí y van a esta zona. Dependiendo de la masa que tengan, que lo vamos a tener más claro, pueden evolucionar en una gigante roja o en una supergigante roja, ¿sí? Y la última zona de este diagrama es la de acá abajo, que son las llamadas enanas blancas. Entonces, como pueden ver, están ubicadas en una zona en donde la temperatura es alta, muy alta, pero su luminosidad es baja porque ellas son pequeñitas. Entonces, tienen una gran masa, pero en un volumen pequeño, entonces están bastante densas y a pesar de ser muy calientes, su luminosidad es baja con respecto a los otros tipos de estrellas. Aquí vemos el diagrama un poquito más en grande. Tenemos aquí su temperatura superficial con la luminosidad mira lo que dice, unidades solares. Entonces está el 1 como referencia de la del Sol y todas las demás son con respecto a la del Sol. Entonces aquí tenemos las que decíamos que están en la secuencia principal y luego, por ejemplo, esta ruta que está aquí dibujada es la que los científicos, los astrónomos dicen que le ocurrirá a nuestro Sol. Dice que cuando el Sol deje de quemar hidrógeno, ¿cierto? Aquí estamos viendo como la imagen
esta es la estrella y entonces todo el hidrógeno quemado va a quedar en su capa exterior y en el interior está el helio que se va formando con cada fusión. Cuando ya el hidrógeno deje de estar disponible para fusión, pues me va a quedar es el helio y la estrella se va a convertir en una gigante roja. Ahorita explicamos un poquito más. Pero cuando ya está en una gigante roja, ya ahora lo que está es quemando helio, ¿cierto? Entonces miren, la capa externa sigue siendo el hidrógeno que ya se quemó. Luego viene el helio que se está quemando y en el interior se va formando el nuevo elemento, en este caso carbono. Después de pasar a ser una gigante roja, dice los científicos que nuestro Sol expulsará una nebulosa planetaria y finalmente se convertirá en una enana blanca. Aquí hay una relación, por ejemplo, de algunas estrellas. Aquí está nuestro Sol, que tiene masa 1, luminosidad 1, temperatura aproximadamente 5800, radio 1 y un tiempo de vida, que este tiempo de vida aquí representa es el tiempo de estancia en la secuencia principal. ¿Y por qué 1, 1 y 1? Bueno, porque acá arriba están las unidades en términos de unidades solares. Entonces, esa M con un circulito y un puntico en la mitad lo que representa es el Sol. Entonces, la masa del Sol, luminosidad del Sol y radio del Sol. Aquí está la simbología. Aquí tenemos nuevamente el diagrama, pero aquí está con colores de las estrellas. Entonces, estas que están acá, que tienden a verse blanca, azulosa, están en una temperatura altísima, ¿verdad? Pero estas que están acá, nuestro Sol, que se ve amarillo. Bueno, hay una pregunta en nuestra guía que dice, ¿cómo determinar el radio de una estrella? Aquí hay un ejercicio resuelto que quise planteárselos, pero básicamente es utilizando la ecuación de luminosidad que ya hemos usado, L igual a sigma por A por T a la 4. Entonces hay un ejemplo donde dice si una estrella, en este caso la Canopus, un ejemplo, tiene una luminosidad de 10.700 veces la luminosidad del Sol y una temperatura de 7.400 Kelvin, ¿cuál es su radio? Entonces, si utilizamos esta ecuación, sabemos que la luminosidad pues será 10.700 veces por la del Sol, que la habíamos mencionado anteriormente, 3.9 o 3.85 por 10 a la 26 watts, igual a sigma, que es una constante de Stefan Boltzmann en nuestro cuadernillo, por área, el área de una esfera, 4pi por R a la 2 y R sería nuestra incógnita, y la temperatura superficial a la 4. Recuerden que la temperatura debe estar en Kelvin y no olviden elevarlo a la 4. Con eso podemos determinar el radio de cualquier estrella. Por ejemplo, en este caso nos dicen en la estrella Vega, que está en la secuencia principal, de una temperatura de 9600 Kelvin y dice determina cuál es su longitud de onda pico en el espectro. Utilizamos la ley de Wien y con eso podemos determinar lambda. Y también nos dice estima la luminosidad de esta estrella. Entonces si nos vamos al diagrama anterior, el de HR, y buscamos esa temperatura en el eje X, nos va a dar más o menos cuánto es la luminosidad y vamos a encontrar que aproximadamente es como 50 veces la del Sol. Bueno, ya entendimos que en la secuencia principal están las estrellas que están haciendo fusión hidrógeno con hidrógeno para producir helio y que en cada reacción pues hay liberación de energía. ¿Qué pasa cuando el hidrógeno se acabó? Bueno, empieza el núcleo, pues ya se detienen en ese momento las reacciones, el núcleo se contrae, ¿verdad? Pero dice que nuevamente vuelve a expandirse y se crea una estrella más grande. La pregunta es ¿cómo ocurre esto? Entonces aquí hay 4 pasos para que lo podamos entender. 1. Cuando el hidrógeno se agota, se detienen las reacciones nucleares y el núcleo empieza a contraerse porque ya empieza a perder el equilibrio entre las dos fuerzas que habían y empieza a ganar la gravedad. Entonces el núcleo empieza a contraerse, ¿sí? Pero cuando se contrae, empieza a liberar energía potencial gravitacional.
Eso hace que el núcleo se caliente y cuando aumenta la temperatura, pues se empiezan a reactivar las reacciones nucleares, ¿sí? Pero en este caso, como ya no hay hidrógeno, estas reacciones se producen entre helio y helio. Dice el punto 3, la energía liberada obliga a que estas capas externas de la estrella empiecen a expandirse. Al mismo tiempo, las capas externas se enfrían por esa expansión rápida que tienen. Por tanto, ahora tenemos una estrella más grande, pero más fría en la superficie, y es lo que nosotros llamamos una gigante roja. La temperatura en el núcleo sigue aumentando y eso hace que se sigan reactivando las reacciones nucleares, en este caso de helio con helio. De esa forma podemos entender cómo es que una estrella como la del Sol se puede convertir en una gigante roja. Lo primero que pasa es que se detienen las reacciones, empieza como a colapsar, a implotar, pero nuevamente al contraerse, pues eso hace que se caliente el núcleo y las altas temperaturas vuelven a reactivar las reacciones nucleares que hacen que rápidamente la estrella empiece a expandirse, quedando con una temperatura superficial más baja, ¿sí? Es lo que llamamos una gigante roja. Bueno, finalmente, ¿cómo termina siendo una enana blanca? Aquí hay nuevamente la explicación, lo pueden leer con calma, pero la idea es que nuevamente vuelve a eh, acabarse el combustible de esa gigante roja, ¿cierto? Del helio que tenía y empieza nuevamente a colapsar, a implotar. Entonces, al final ocurre la formación de una enana blanca. Aquí se lo voy a dejar para que lo lean. Pero dice, se forma a partir de una gigante roja tras el cese de la fusión nuclear. Y ella puede permanecer estable durante mucho tiempo gracias a un proceso que es denominado degeneración electrónica, y la guía nos dice, no necesitamos que el estudiante lo entienda, solo que entienda o sepa justificar por qué la enana blanca se mantiene estable. ¿Por qué? Por la degeneración electrónica, que es, en estos momentos no es necesario que lo sepamos. Pero si tienes curiosidad, lo puedes investigar. Aquí hay un diagrama para entenderlo un poco más. Entonces, todas estas son las estrellas de la secuencia principal clasificadas por masa. Entonces, todas aquellas que tienen más o menos hasta 8 veces la masa del Sol pueden evolucionar en una gigante roja y luego terminar en una enana blanca. Pero si la estrella está entre 8 y 20 veces la masa del Sol, cuando se le acaba el hidrógeno, se va a convertir en una supergigante. Y de ahí puede ser una supernova e irse a una estrella de neutrones. O si tiene una masa superior, puede irse a una supergigante roja, una supernova, pero terminar en un agujero negro. Eso depende de la masa que tenga la estrella. Aquí lo miramos un poco visual, la nebulosa, cómo se crea la estrella, la protoestrella, ¿verdad? La estrella, cuando empieza a emitir radiación, termina de quemar el hidrógeno, pasa a ser una gigante roja. Hablamos de la nebulosa planetaria, la enana blanca, incluso aquí hay un poquito más y dice enana negra, pero dependiendo de su masa puede ser que pase a una supergigante roja, a una supernova, y de aquí puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones, ¿sí? Bueno, entonces en cada proceso de reacciones ocurre formación de nuevos elementos químicos. Ese proceso se conoce como nucleosíntesis. Dice proceso mediante el cual se forman nuevos elementos a partir de esas reacciones atómicas. Este proceso se lleva a cabo en el interior de las estrellas cuando lentamente pues el hidrógeno y el helio se van convirtiendo en átomos más pesados. Bueno, y acá tenemos entonces la creación de los diferentes elementos. Aquí tenemos una estrella y vamos viendo cómo en esta se crearon los diferentes elementos.
dejando el que se va quemando en la capa más externa. Entonces iniciamos con el hidrógeno, luego va el helio, luego el carbono, luego el oxígeno y así sucesivamente hasta llegar al hierro, ¿cierto? Que es pues el elemento, como dice acá, es pues uno de los núcleos más estables, ¿cierto? ¿Cómo se siguen creando otros o más pesados a partir del hierro? Bueno, hay un proceso que se conoce como la captura del neutrón, pero también dice, esto no se incluye en nuestro curso IB. Entonces vamos a dejarlo allí y aquí ha sido un repaso de todo lo que tiene que ver con la parte de la unidad E5.